El sol aún no se había levantado por completo cuando los primeros sonidos comenzaron a llenar los pasillos silenciosos del Colegio San Felipe. Una escoba rozaba el suelo de mosaico con movimientos pausados, casi ceremoniales. No había prisa en sus pasos, aunque el día apenas comenzaba y ya había mucho por hacer. Don Ernesto, el cuidador del colegio, era el primero en llegar cada mañana. Como un centinela invisible, abría los portones de hierro negro, recorría los pasillos aún dormidos, y preparaba todo para la llegada del verdadero bullicio, los estudiantes. Con más de 70 años, don Ernesto caminaba encorvado, pero con una dignidad serena. Su delgado cuerpo parecía sostenerse con pura voluntad, pero sus ojos aún brillaban con una intensidad difícil de ignorar, si alguien se tomaba el tiempo de mirarlos. Nadie lo hacía, por supuesto. Para la mayoría de los alumnos, y también para muchos profesores, don Ernesto era parte del mobiliario del colegio, como los bancos, las farolas del patio o los cestos de basura. Estaba allí, siempre, pero invisible. Ese primer lunes de marzo era especial. Comenzaba un nuevo ciclo lectivo, y las paredes recién pintadas del colegio intentaban disimular el paso de los años, al igual que algunos profesores con sus trajes planchados y sonrisas forzadas. Las puertas dobles del colegio se abrieron oficialmente a las 7 en punto, y los primeros pasos ansiosos de estudiantes y padres comenzaron a llenar el espacio con ecos, voces, saludos y risas nerviosas. Don Ernesto observaba desde la distancia, apoyado en su escoba. Conocía bien ese primer día. Cada año, el mismo desfile. Mochilas nuevas, peinados relucientes, madres apresuradas y niños arrastrando los pies. Era como una obra de teatro que él había presenciado decenas de veces, siempre desde detrás del telón. Mientras barría el vestíbulo principal, su mirada se detuvo unos segundos en una placa dorada empotrada en la pared. Fundado en 1962. Excelencia, disciplina y honor. Sus labios se movieron apenas, como si repitiera esas palabras en silencio. Nadie notó ese gesto. A las 7:30 llegó el director, Marcelo Méndez, con su hijo Tomás. Don Ernesto los vio desde lejos. Tomás caminaba con seguridad, el uniforme perfectamente planchado, una mochila de marca colgando de un solo hombro. Saludó con un leve gesto de cabeza a algunos profesores y pasó junto a don Ernesto sin mirarlo. «Buen día, Tomás», murmuró Ernesto con amabilidad. El muchacho no respondió. Al contrario, levantó una ceja y le dedicó una mirada de medio lado, como quien observa algo desagradable. Luego se giró hacia uno de sus amigos, que acababa de llegar, y soltó en voz alta. «Mirá, ahí sigue el guardián de los trapos. ¿Vos decís que alguna vez hizo otra cosa en su vida?» Las risas no tardaron en llegar. Ernesto no se inmutó. Siguió barriendo como si el comentario no hubiera sido dicho, como si el aire no lo hubiera traído hasta él. Estaba acostumbrado. A veces, en la soledad del depósito donde guardaba sus cosas, se permitía pensar en cómo había terminado allí. Pero nunca por mucho tiempo. Lo pasado, pensaba, es como el polvo. Siempre vuelve, pero no hay que dejar que se acumule. A las 8 en punto, sonó el timbre. Los alumnos se ordenaron en filas según sus grados. La ceremonia de apertura era una tradición. Himno nacional, palabras del director, promesas vagas sobre un año de logros y esfuerzo conjunto. Don Ernesto escuchaba todo desde la sombra de una palmera al borde del patio central, a metros de la fuente seca que llevaba años sin funcionar. Su sombra era su refugio, y desde allí observaba a todos. El discurso del director fue largo, como siempre, y lleno de frases hechas. Habló de respeto, de valores, del compromiso con la excelencia académica. Habló también del honor, y de cómo cada uno de los presentes era parte esencial de la gran familia del colegio. Don Ernesto sonrió por dentro, aunque sus labios no se movieron. Sabía que la palabra familia se usaba mucho cuando era más fácil pronunciarla que practicarla. Después del acto, los alumnos fueron llevados a sus salones por sus tutores. Don Ernesto volvió a su trabajo silencioso. Recorrió pasillos, limpió pizarras que aún tenían restos de tiza del año anterior, revisó los baños para asegurarse de que todo estuviera en orden. En uno de los baños de varones encontró garabatos en una puerta,
dibujos mal hechos y una frase que decía, "El viejo conserje seguro vive acá". La borró sin decir palabra. Al mediodía, mientras almorzaba en una pequeña sala junto al cuarto de limpieza, escuchó voces en el pasillo. Eran Tomás y dos de sus amigos. Se acercaban hablando fuerte. Che, ¿viste lo que dijeron de ese Ernesto? Dicen que vive solo, que no tiene familia, que nunca se casó, decía uno. Seguro no tiene ni tele. Debe hablar con las ratas para entretenerse, respondió otro, entre risas. ¿Y si le preguntamos por qué siempre está solo? Capaz le da un infarto de la emoción. Las risas siguieron, y luego pasos que se alejaban. Ernesto siguió comiendo en silencio. Tenía un sándwich de pan casero con queso y tomate. Cada mordida era tranquila, pausada. Masticaba como quien saborea un recuerdo. Por la tarde, mientras el colegio se vaciaba, don Ernesto pasó por la sala de música. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un piano de cola ocupaba el centro de la sala como un rey en su trono. Se acercó. Miró a ambos lados. Nadie. Con extremo cuidado, como si tocara algo sagrado, deslizó los dedos sobre la tapa del teclado y la levantó. Las teclas blancas brillaban, las negras parecían dormidas. Sus dedos, torpes por años de escoba y silencio, se posaron suavemente sobre ellas. Tocó una sola nota. Luego otra. Y otra. No era una melodía, apenas un murmullo. Pero en ese instante, el viejo conserje ya no era un barrendero. Era algo más. Algo que había sido antes. Algo que aún vivía en sus manos. Cerró la tapa del piano con cuidado, como quien cubre a un niño dormido. Luego salió sin hacer ruido. Esa noche, en su pequeño cuarto detrás del depósito, sacó de una caja polvorienta una partitura antigua. Estaba amarillenta, con anotaciones a lápiz en los márgenes. La extendió sobre la mesa. Encendió una lámpara y comenzó a leerla en silencio, como si le contara un secreto solo a él. El colegio dormía, pero algo había despertado. La rutina de los días siguientes se instaló como un eco repetido. A las 6:30 de la mañana, don Ernesto abría el portón principal. A las 7 en punto, ya había pasado su escoba por al menos 3 pasillos, y a las 7:30, los primeros estudiantes comenzaban a llegar. El colegio se despertaba con el bullicio de jóvenes despreocupados, el crujir de mochilas nuevas y conversaciones vacías sobre redes sociales, tareas y rumores. Los pasillos del San Felipe eran un teatro sin cortinas. Y como en toda obra escolar, los protagonistas eran pocos y siempre los mismos. Tomás, el hijo del director, encabezaba ese grupo. Alto, delgado, con cabello perfectamente acomodado como si una ráfaga de viento jamás osara tocarlo. Todo en él estaba calculado, su andar, su tono de voz, incluso su desprecio. Sus amigos lo seguían como sombras con nombre: Leandro, bajito pero sarcástico, y Facundo, musculoso y callado, que reía cuando debía y golpeaba cuando no era necesario. El blanco favorito de sus bromas era don Ernesto. Che, Leán, ¿te fijaste? Parece que el viejo duerme acá. ¿Vos decís que se cuelga boca abajo como los murciélagos? Bromeaba Tomás una mañana, mientras pasaban junto a él en el hall de entrada. O capaz se enchufa para cargar batería, respondía Leandro. Ernesto escuchaba todo. Lo hacía siempre. Pero seguía barriendo, como si el suelo le hablara cosas más importantes. Nunca respondía. No porque no tuviera palabras. Lo suyo era otra cosa. Una forma de resistencia silenciosa, de no entregar poder. Sin embargo, el grupo no se detenía. Empezaron a dejarle regalos estratégicos, papeles mojados en el piso, envoltorios pegajosos en los picaportes, incluso un pescado crudo escondido detrás de un radiador. Don Ernesto siempre los encontraba. Siempre limpiaba. Nunca se quejaba. Una tarde, después de clase, Tomás tuvo una idea brillante. O eso creyó. Vamos a grabarlo, boludo, le dijo a Leandro. Que se vea bien de cerca, mientras barre como si estuviera haciendo algo importante. Después le ponemos musiquita épica, como si fuera un héroe. Facundo sacó su celular. Esa tarde lo siguieron por los pasillos, simulando hacer otras cosas.
Tomás se agachaba detrás de los cestos y lo grababa por debajo del marco de las puertas. Capturaron su andar lento, el movimiento metódico de la escoba, su espalda arqueada, su cabeza gacha. Luego, al llegar a la sala de limpieza, don Ernesto notó algo. ¿Buscan algo, chicos?, preguntó, sin enojo. Nada, don, solo. Mirando, dijo Tomás, fingiendo simpatía. Está bien. Pero no es lugar para estar sin permiso, respondió el viejo, cortés pero firme. Esa noche, el video fue editado. Leandro le puso música dramática, efectos de cámara lenta, e incluso insertó un cartel que decía, cuando tu vida se resume a una escoba y una rata como compañero. Lo subieron a un grupo privado de WhatsApp. Rieron como hienas. A la mañana siguiente, ya circulaba por medio colegio. Don Ernesto no tenía celular. No supo del video hasta varios días después, cuando un alumno de primer año, más tímido, se le acercó en un recreo y le dijo, en voz baja. Don Ernesto, lo hicieron meme. En el grupo de los de quinto. El viejo no dijo nada. Pero por primera vez, esa tarde, barrió más fuerte. Sus movimientos no eran violentos, pero sí más decididos. Cada barrido parecía cortar el aire. Aquella noche, como una respuesta silenciosa, volvió a la sala de música. El aula estaba vacía. Se acercó al piano, levantó la tapa, y esta vez tocó algo más. Una melodía suave, melancólica, apenas un murmullo. Sus dedos parecían dudar al principio, como si tuvieran miedo de lo que podían recordar. Pero con cada nota, el pasado despertaba. No era la canción en sí lo que llenaba el aula, sino la verdad detrás de ella. Don Ernesto había tocado en escenarios de mármol. Había dirigido orquestas. Había escuchado a miles aplaudir de pie. Pero eso fue antes. Antes del incendio. Antes del olvido. Ahora, tocaba para sí. Para no enloquecer. Un viernes, el colegio organizó un acto por el Día del Respeto. Ironía, si la hay. El director pronunció un discurso sobre la empatía, la importancia de los valores, la formación integral del ser humano. A su lado, Tomás bostezaba, aburrido. El acto terminó con una pequeña muestra de talentos. 2 alumnas tocaron la flauta. Un grupo cantó una canción con la guitarra. Tomás, ansioso por impresionar, pidió participar. Subió al escenario improvisado y dijo con sonrisa ensayada. Voy a tocar una pieza clásica, pero con un pequeño reto. La voy a hacer solo, aunque normalmente se toca con 2 personas. Nadie sabía que era un fragmento para 4 manos. Eso lo hacía más difícil, pero también más impresionante. Era su forma de brillar. Comenzó bien. Las primeras notas fluyeron con soltura. Pero al llegar a la parte en que debía entrar la segunda mano, la armonía se desmoronó. Intentó seguir. Se equivocó. Repitió una parte. Frunció el ceño. Tosió. Se detuvo. Un silencio incómodo se apoderó del salón. Algunos rieron. Otros lo miraban con lástima. Tomás se levantó con una sonrisa forzada, hizo una leve reverencia y bajó del escenario sin mirar a nadie. Aquella noche, don Ernesto pasó por el aula de música. Abrió el piano y volvió a tocar la misma pieza. Completa. Perfecta. Sus manos viajaban por las teclas como aves sobre el agua. Al día siguiente, Tomás pasó frente a él en el patio y lo miró un instante más de lo normal. Había algo en su expresión. No era respeto. Pero tampoco burla. Era algo nuevo. Incierto. Los rumores comenzaron a circular entre alumnos y docentes. Algunos aseguraban haberlo escuchado tocar. Otros decían que era imposible, que seguramente era un cuento. Pero una maestra de música, la profesora Mariana, sí lo había oído. Una tarde se quedó atrás y, sin decir nada, lo escuchó desde el pasillo. Su reacción fue de asombro puro. No solo era bueno. Era extraordinario. Don Ernesto, le dijo tímidamente días después, ¿usted fue músico profesional? Él la miró con calma. Su voz era pausada. Fui algo así, sí. Pero los caminos a veces se doblan. Ella no insistió. Pero desde entonces, cada vez que lo veía, le saludaba con una sonrisa distinta. De igual a igual. Tomás no podía sacarse de la cabeza la melodía que no logró terminar.
Decidió que la tocaría de nuevo en el próximo evento. Pero esta vez, con alguien que supiera. Alguien como don Ernesto. El aula de música estaba cerrada, pero eso nunca fue impedimento para don Ernesto. La llave, vieja y de latón, colgaba en su mano como un relicario. Esa noche, mientras el colegio dormía entre sombras y alarmas silenciosas, él volvió a entrar. La oscuridad no lo intimidaba, era un viejo conocido. Encendió una luz pequeña sobre el piano, esa que nadie usaba, que no alumbraba más que las teclas blancas y negras, como si el instrumento tuviera su propio sol. Se sentó en el banco. Su espalda crujió, pero no dijo nada. Dejó que sus dedos buscaran sin apuro. Las notas aparecieron como luciérnagas. No necesitaba partitura. Tenía toda una vida de música clavada en la memoria. Cada tema era una cicatriz. Una confesión. Tocó un adagio, lento y triste, como si alguien llorara detrás de una cortina. Pero esa noche no estaba solo. Tomás lo observaba desde la rendija de la puerta. No sabía por qué había vuelto al colegio. No sabía por qué había ido hasta el aula. Algo lo empujaba. Una inquietud que no sabía nombrar. Y ahora, lo veía ahí, al viejo, tocando como un fantasma vivo, como un sabio escondido. No grabó. No dijo nada. Solo escuchó. Y cuando don Ernesto terminó, se quedó unos segundos más, en ese silencio que no pesa, sino que consuela. A la mañana siguiente, Tomás lo esperó junto al depósito de herramientas. Le hablaba a la pared hasta que el viejo llegó. Disculpe, ¿puedo hablar con usted? Ernesto lo miró como se mira a un trueno lejano. Sabía que podía caer, ¿o no? Asintió. Quiero pedirle un favor, dijo Tomás. Quiero tocar esa pieza otra vez. Pero bien. Completa. Y, pensé, quizás usted podría acompañarme. El viejo no respondió enseguida. Tomás sintió que su propuesta flotaba como un globo en el aire, esperando que alguien lo pinche o lo agarre. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Tomás no tenía una buena respuesta. Porque, usted sabe tocar. Y porque me gustaría que el colegio escuche algo de verdad. Algo sincero. Ernesto bajó la mirada. Pensó en decir que no valía la pena. Pero había algo en la voz del chico. No admiración, ni siquiera respeto. Curiosidad. Y eso, a veces, era suficiente. Está bien, dijo. Pero si vamos a tocar juntos, vas a tener que ensayar. Mucho. Lo que sea. Y sin celular. Tomás tragó saliva. Asintió. Los ensayos comenzaron en secreto. 1 hora antes de clase, a veces después del recreo, escondidos en las pausas que dejaba la rutina escolar. Al principio fue difícil. Tomás no estaba acostumbrado a que le corrigieran. Pero don Ernesto no era un profesor amable ni estricto. Solo era preciso. Decía poco, pero cuando hablaba, cada palabra era como una tecla que sonaba exacta. No leas las notas, le decía. Escúchalas. Sentílas. El piano no se toca. Se piensa. Y Tomás empezaba a entender. Una tarde, tras un ensayo más largo de lo previsto, Tomás se quedó solo. Don Ernesto se había ido a limpiar los baños del ala vieja. El chico comenzó a curiosear entre los papeles que el conserje dejaba sobre el piano. Partituras antiguas. Algunas amarillentas. Una tenía un nombre tachado en la esquina, E. Aguilar. Tomás entrecerró los ojos. Ese nombre. ¿Era suyo? Buscó en internet. Ernesto Aguilar, director de orquesta retirado tras un accidente en 1997. El artículo hablaba de una gira en Europa. De una noche en París. De un incendio en el teatro. De una mano quemada. De un silencio forzado. Volvió a mirar el piano. De pronto, no era un instrumento. Era un testigo. ¿Por qué no quiso volver a la música? Le preguntó al día siguiente, sin rodeos. Don Ernesto lo miró largo rato. Luego dijo, porque a veces, cuando todo arde, uno elige quedarse entre las cenizas para que nadie más se queme. Tomás no entendió del todo. Pero no volvió a preguntar. El día del nuevo acto llegó. Esta vez no había burlas. Había expectativa. El rumor del dúo secreto se había esparcido. Profesores, alumnos, hasta el director se acercaron al salón.
Tomás estaba nervioso. Pero cuando don Ernesto entró al escenario y se sentó a su lado, algo cambió. El viejo no lo miró. Solo asintió. Y comenzaron. La primera nota cayó como una gota. La siguiente fue un río. Tocaron en perfecta sincronía. Don Ernesto llevaba la melodía con la mano izquierda. Tomás sostenía el ritmo. Era una conversación. Un diálogo sin palabras. Un reencuentro entre generaciones. Al terminar, no hubo aplausos al principio. Solo un silencio espeso. Como si todos supieran que habían visto algo más grande que un acto escolar. Luego, las palmas estallaron. De pie. Algunos lloraban. El director, incómodo, no sabía si sonreír o fingir sorpresa. Tomás miró al público, luego al viejo. Don Ernesto no dijo nada. Solo se levantó, recogió sus partituras y volvió a su escoba. Pero esa noche, alguien lo esperaba en la puerta del colegio. Era una mujer elegante, con una carpeta en la mano. Maestro Aguilar, dijo con suavidad. Me envía la Fundación Clásica. Nos encantaría que volviera. No como músico. Como mentor. Don Ernesto no respondió. Pero esa noche, en el aula vacía, volvió a tocar. No una pieza triste. Esta vez, era un vals. Afuera, Tomás escuchaba desde la ventana. Y sonreía. Era la primera vez, en casi 20 años, que don Ernesto se ponía una camisa que no fuera de trabajo. La tela le picaba, y el cuello parecía apretarle más que de costumbre. Pero allí estaba, parado frente al espejo del baño del colegio, ajustando con torpeza una corbata mal anudada que Tomás le había prestado. ¿Seguro que no quiere que se la arregle?, preguntó el chico, apoyado en el marco de la puerta. Me las arreglo solo desde antes que vos nacieras, gruñó el viejo, pero se dejó ayudar de todos modos. La invitación de la Fundación Clásica había llegado con firma, membrete y hasta un coche negro con chofer. Querían que don Ernesto dirigiera un programa de mentoría para jóvenes talentos en situación vulnerable. No en una gran sala de conciertos, sino en pequeños centros comunitarios, escuelas periféricas, barrios sin escenario pero con eco suficiente para la música. La sede de la fundación estaba en una vieja casona restaurada, de ventanales altos y olor a madera pulida. Lo esperaban 3 personas: la mujer que lo había abordado aquella noche, un joven coordinador con más entusiasmo que experiencia, y un director artístico con cara de «esto es una formalidad». Don Ernesto no habló mucho. Respondía con monosílabos, como si cada palabra costara dinero. Pero cuando lo llevaron al salón de ensayo, algo en él se relajó. El piano que le ofrecieron no era tan bueno como el del colegio. Pero tenía algo que hacía tiempo no sentía: posibilidad. ¿Y si no le interesa?, le preguntó Tomás en el viaje de vuelta. No lo sé, pero por primera vez, no me molesta pensarlo. Los días siguientes fueron raros. Don Ernesto seguía trabajando en el colegio, pero algo en su paso había cambiado. No caminaba más rápido. No hablaba más. Pero parecía menos encorvado. Como si en lugar de cargar el pasado, ahora lo llevara a su lado, como un abrigo viejo que aún calienta. Tomás lo notó. Y también lo notó el director. ¿Qué pretende con todo esto, Ernesto?, le preguntó una mañana, después de clase. ¿A qué se refiere? A lo del piano, a la fundación, a este aire de redención que parece traer al colegio. ¿Quiere impresionar a alguien? ¿A los padres? ¿A los medios? No, señor director. Solo quiero que los chicos escuchen algo distinto al ruido. El director frunció el ceño, incómodo con la respuesta, como si no pudiera discutirla sin parecer mezquino. Pero no dijo más. Solo lo dejó ir. La fundación lo aceptó. Formalmente. Le ofrecieron un cargo part-time y recursos para armar su propio grupo de trabajo. Le dieron la libertad de elegir alumnos. Y él eligió a Tomás como su primer asistente. El chico no entendía del todo qué significaba eso, pero don Ernesto le explicó. No quiero que seas músico. Ya lo sos. Quiero que aprendas a enseñar. A escuchar el error sin apuro. A notar cuando un silencio pesa más que una nota. Y así, comenzó otra etapa. Los dos viajaban en colectivo a barrios que parecían olvidados por los mapas. Llevaban teclados portátiles, partituras fotocopiadas y una grabadora vieja.
Daban talleres donde la mayoría de los chicos nunca había tocado un instrumento. Algunos no sabían leer, pero todos sabían sentir. Y eso era suficiente. Una tarde, en una villa del conurbano, una nena de 8 años se quedó quieta frente al teclado, sin tocar. ¿Qué pasa?, le preguntó don Ernesto. No quiero equivocarme, susurró. Él se agachó a su altura. Equivocarse es lo más parecido a componer que vas a hacer en tu vida. Adelante. La niña tocó. Una nota. Luego otra. Y de a poco, una melodía desordenada pero valiente salió del silencio. Mientras tanto, en el colegio, Tomás había asumido un rol nuevo. Ya no era el chico burlado. Ahora era el chico que ensayaba. El que organizaba grupos. El que ayudaba a otros a encontrar la nota que buscaban. Incluso el director empezó a reconocer su presencia. Aunque no lo decía con palabras, a veces bastaba con no poner obstáculos. Pero no todo era armonía. Una noche, Tomás encontró a don Ernesto en el aula, otra vez solo, frente al piano, con la misma luz tenue. ¿Está bien? No lo sé, dijo el viejo. ¿Es por la fundación? No. Es por mí. Me ofrecieron dirigir una pequeña orquesta. En Rosario. 3 meses. Sueldo fijo. Financiación completa. Eso es. Genial, ¿no? Don Ernesto no respondió. Miraba las teclas como si esperara que respondieran por él. No quiero dejar esto. Ni a vos. Ni a los chicos. Pero tampoco sé si tengo derecho a decir que no. Tomás no supo qué decir. Y por primera vez, entendió que a veces, los adultos también están perdidos. Esa noche, Ernesto no tocó. Cerró el piano y se fue en silencio. Pero dejó una hoja en el atril. Una partitura nueva. Sin título. Solo notas. Tomás la guardó. Y empezó a practicarla. La mañana era gris, pero no por el clima. Había algo en el aire, como si el cielo supiera que ese día cambiaría cosas que aún no entendían. Don Ernesto no había confirmado si aceptaría el trabajo en Rosario. Nadie lo sabía. Ni siquiera él. Sin embargo, Tomás sí lo sabía. Lo había visto ensayar piezas nuevas. Había escuchado llamadas a escondidas. Y lo más claro de todo, lo había sentido en los silencios del aula. El viejo se iba. Pero antes, quedaba una presentación. La Fundación Clásica había organizado una muestra en un centro cultural semiderruido, en las afueras de la ciudad. El lugar, una vieja fábrica de ladrillos convertida en espacio de arte, no tenía butacas de terciopelo ni telones rojos. Tenía muros agrietados, cables a la vista, y una acústica que convertía cada nota en eco de vida. Tomás llegó temprano. Ayudó a montar los teclados, afinó las guitarras, organizó las partituras de los chicos. La orquesta no era orquesta, sino un mosaico de aprendizajes. Niños de diferentes edades, algunos con más miedo que talento, pero todos con algo en común, una historia que nadie había querido escuchar, hasta que don Ernesto les prestó oído. El ensayo general fue un caos. Uno de los chicos lloró por un error. Una madre discutió con otra por los asientos. Alguien pateó un atril sin querer. Pero en medio de ese desorden, Tomás se movía como si supiera exactamente dónde poner cada pieza. Y don Ernesto lo miraba, callado, con una mezcla de orgullo y melancolía. ¿Seguro que no querés dirigir la apertura?, le preguntó al muchacho, esa misma tarde. Tomás lo miró con una sonrisa nerviosa. No. Esa es su partitura. Yo solo la afine con acento agudo. A la hora señalada, la gente comenzó a llegar. No era una multitud, pero sí suficiente para llenar el lugar. Padres, vecinos, curiosos. Algunos miembros de la fundación. Incluso el director del colegio, de pie en el fondo, como quien va al dentista por cortesía. Las luces bajaron. Y entonces, el milagro comenzó. La música no era perfecta. Había notas torcidas, entradas mal sincronizadas, miradas de pánico. Pero cada error estaba cubierto de honestidad. Y eso bastaba. En medio del concierto, una pieza desconocida comenzó a sonar. Era la partitura sin título que don Ernesto había dejado. Tomás la había enseñado de oído a los chicos. Era compleja, pero posible. Una composición sin letra, pero con intención.
Cuando terminó, hubo un aplauso tímido. Luego, uno más fuerte. Y luego, un silencio largo, de esos que pesan más que el ruido. Porque todos, en ese momento, entendieron que no se trataba de música. Se trataba de memoria. Después del concierto, entre cables, abrazos y papelitos caídos, la mujer de la fundación se acercó a Ernesto. «Es ahora o nunca», le dijo, refiriéndose a Rosario. Él no respondió de inmediato. Miró a Tomás, que reía con los niños, ahora músicos. Miró al director, que se frotaba el mentón como si quisiera decir algo, pero no supiera qué. Miró sus manos. Luego, miró al techo. «Está bien», dijo. «Pero con una condición». «¿Cuál?» «Mi puesto aquí lo toma él», y señaló a Tomás. La mujer frunció el ceño. «¿Un chico de 17 años?» «No es un chico. Es la nota que sigue». Esa noche, en la terminal, Tomás fue a despedirlo. No hubo lágrimas. Solo manos apretadas y un cuaderno de partituras que el viejo le dejó. «Seguí enseñando», dijo. «No dejes que el ruido gane». El micro arrancó. Don Ernesto no miró atrás. Pero en su bolsillo, llevaba una grabación. La del concierto. Y en su cara, por primera vez en años, una sonrisa limpia. Al día siguiente, Tomás entró al aula de música. Lo esperaban 10 chicos nuevos, 2 guitarras desafinadas, y un teclado que hacía más ruido que melodía. Respiró hondo. Y dijo: «Bueno. Vamos a equivocarnos juntos». El aula parecía la misma. Las paredes con carteles torcidos, los instrumentos acumulados en rincones, el polvo inalterado sobre las partituras viejas. Pero Tomás ya no era el mismo. Ahora, cada paso que daba lo sentía más observado, como si las paredes esperaran que fallara. No había nadie vigilándolo, y sin embargo, todo parecía juzgarlo. La mañana comenzó con una clase fallida. Un niño rompió a llorar por no saber distinguir una nota. Otro se negó a tocar si no le cambiaban la silla. Las guitarras estaban desafinadas, y una de las flautas simplemente no sonaba. Tomás respiró profundo. Sonrió. ¿Saben qué hacen los músicos cuando todo sale mal?, preguntó. ¿Lloran?, dijo una niña, entre risas tímidas. Ensayan, dijo Tomás, tomando la flauta que no sonaba. Pero también inventan. Así que hoy vamos a inventar nuestra propia melodía, con lo que haya. Aunque sea una silla rota. Los días siguientes no fueron mejores. Las clases eran inestables, la asistencia variable. Algunos padres no confiaban en que un joven, casi tan chico como sus hijos, pudiera enseñarles algo de valor. Un inspector del consejo escolar incluso se presentó sin avisar, cuestionando la metodología de Tomás. Lo encontró haciendo que los chicos dibujaran emociones antes de tocarlas en el teclado. ¿Y esto es teoría musical?, preguntó, escéptico. Es teoría del alma, respondió Tomás. El inspector no rió. Tomás tampoco. Pero los niños sí. Una tarde, después de clase, Tomás se quedó solo. Estaba ordenando partituras cuando notó un sobre entre las hojas. No tenía remitente. Solo su nombre, con letra firme. Lo abrió. Era una carta de don Ernesto. No tengas miedo de tocar fuera del compás. El ritmo del alma no sigue metrónomos. Escucha más con el pecho que con los oídos. Y si alguna vez dudas, enseña igual. Porque incluso un silencio puede educar. Tomás guardó la carta. Sintió, por primera vez en días, que no estaba tan solo. El primer pequeño concierto que organizó fue un desastre logístico. El micrófono no funcionaba, los padres llegaron tarde, y un perro del barrio se coló y ladró durante toda una pieza. Pero al final, una madre se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi hija no hablaba desde hacía meses. Ahora canta. Gracias. Tomás no supo qué decir. Aceptó el abrazo con torpeza, y ese fue su verdadero diploma. Pero las sombras también tenían nombre. Una tarde, un grupo de adolescentes mayores entró al aula durante el recreo, burlándose de los pequeños músicos. Rieron, rompieron una pandereta, imitaron malamente a Tomás. ¿Este es el futuro de la música? ¿Un payaso con teclado?, dijeron. Tomás no respondió. Solo se acercó, levantó la pandereta rota, la reparó con cinta adhesiva,
y les ofreció tocar algo. Se rieron más fuerte. Pero uno de ellos, el más callado, aceptó. Se sentó frente al teclado. Tocó 3 notas, con torpeza, pero también con algo más, vergüenza. Y ganas. Al final, se fue sin decir palabra. Esa noche, Tomás escribió en su cuaderno de partituras: la música no es solo para los afinados. Es para los que necesitan ser escuchados. Días después, comenzó a organizar lo que llamó el concierto del ruido. Sería una presentación distinta. Cada niño inventaría su propio instrumento con objetos reciclados. No habría partituras clásicas. Solo expresión. La directora del colegio se negó a ceder el aula magna para semejante locura. Así que lo hicieron en el patio, con bancos apilados como escenario y luces de bicicleta como reflectores. Y fue un éxito. Porque esa noche, entre tapas de olla, botellas con piedras, y palitos sobre latas, los chicos hicieron más que música. Hicieron comunidad. Tomás, desde el fondo, no dirigía. Observaba. Y sonreía. Sabía que aún faltaba mucho. Que no todos creían en él. Que su juventud era vista como un defecto. Pero también sabía que el silencio ya no era opción. Él era la nota que sigue. El invierno llegó con más fuerza de la esperada. Las ventanas del colegio ya no lograban contener el frío, y las clases de música se transformaron en sesiones de palmas, canto y movimiento para mantener el calor. Tomás aparecía cada mañana envuelto en una bufanda que le tejió su abuela, cargando su teclado bajo el brazo y una mirada que oscilaba entre el cansancio y la convicción. Aquel lunes, cuando entró al aula, encontró sobre su escritorio una carta anónima escrita con tinta azul. No tenés nada que enseñar. Volvé a tu pueblo. Deja de perder el tiempo de los chicos. La leyó 3 veces. La dobló. Y sin romperla, la guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la carta de don Ernesto. Ese día no enseñó escalas. En cambio, llevó a los chicos a la sala de actos vacía. Les pidió que se acostaran en el suelo, cerraran los ojos y escucharan. Durante 5 minutos, nadie habló. Se escuchaban pasos lejanos, una silla arrastrándose, el viento afuera. Luego, Tomás empezó a tocar. Era una melodía suya. Triste, pero con destellos de algo más. Los niños se levantaron sin hablar. Algunos tenían los ojos húmedos. Nadie preguntó nada. Y eso fue suficiente. La directora lo llamó a su oficina esa misma tarde. Tenía una expresión grave. Me llegó la carta, dijo ella, sin necesidad de explicar cuál. La envió alguien del personal. No sé quién. Pero esto ha generado un debate entre los padres. ¿Qué clase de debate?, preguntó Tomás, sin levantar la voz. Algunos quieren que sigas. Otros creen que estás improvisando demasiado. Que esto no es enseñanza formal. Lo miró, más cansada que hostil. Hay un grupo de padres que vendrá mañana. Te escucharán enseñar. Serás evaluado. Esa noche Tomás no durmió. Ni ensayó. Caminó por la plaza del barrio hasta que su aliento era vapor y sus pies dolían. Volvió a casa con una idea: si iban a juzgarlo, no sería por fingir ser otro. A la mañana siguiente, entró al aula con una caja. Dentro había tazas de distintos tamaños, cucharas, una cuerda de guitarra rota, y una grabadora vieja. Los padres estaban al fondo. Silenciosos. Uno de ellos incluso lo filmaba con el celular. Tomás no se dirigió a ellos. Habló solo a sus alumnos. Hoy vamos a crear una sinfonía sin instrumentos. Vamos a mostrar que la música puede nacer de cualquier cosa. Hasta de lo que sobra. Los chicos se entusiasmaron. Cada uno eligió su objeto, su ruido, su ritmo. Durante 1 hora, crearon juntos una pieza que era caos y belleza. Algunos padres rieron. Otros no entendieron nada. Pero al final, uno se levantó y aplaudió. Luego, otro. Y luego, todos. Tomás salió del aula con el corazón golpeando fuerte. La directora lo alcanzó en el pasillo. «Estás loco», dijo. Pero funcionó. Esa tarde recibió una invitación. Una escuela de música de la ciudad lo había nominado para un programa piloto, Educación con Alma. Su nombre circulaba entre docentes innovadores. Era una oportunidad. Pero implicaba irse. Dejar a sus alumnos. Empezar de nuevo.
Esa noche, volvió al aula vacío. Se sentó frente al teclado. Tocó en la oscuridad una pieza que aún no tenía nombre. Al terminar, se quedó en silencio. Y entonces lo vio, en el marco de la puerta, el adolescente callado que había tocado 3 notas tiempo atrás. Estaba allí otra vez. Sin decir palabra. Solo lo miraba. Tomás se levantó, tomó una hoja en blanco, y escribió un título, Sinfonía para uno solo. Se la entregó. Empezá por esta. El resto lo vas a encontrar solo. Tomás miró el sobre nuevamente. La invitación a integrarse al programa Educación con Alma reposaba sobre su mesa, junto a partituras inacabadas y cuadernos con dibujos de los niños. La decisión que debía tomar se había transformado en una melodía disonante dentro de su cabeza. Por un lado, la oportunidad de crecer, de innovar, de estar rodeado de mentes como la suya. Por el otro, las miradas de los chicos, los progresos tenues pero firmes, el eco de risas entre bancos de madera. Pasó la noche caminando entre recuerdos. La primera clase. El silencio hostil. El pequeño gesto del alumno que una vez fue humillado. Don Ernesto. La música donde antes no había nada. ¿Era justo dejar eso atrás? Al día siguiente, llegó temprano. Muy temprano. Aún era de noche. Abrió el aula, encendió una lámpara baja y puso sobre cada pupitre una hoja distinta. Cada hoja tenía una frase. No instrucciones. No teoría. Solo una frase. El silencio también es música. Un error repetido con intención es estilo. Escucha antes de tocar. Los niños llegaron entre bostezos y murmullos. Y vieron las frases. Ninguno preguntó. Empezaron a tocarlas. A traducir palabras en sonidos. Fue una mañana sin palabras. Solo creación. A la salida, Tomás se cruzó con la directora. Entonces, ¿te vas?, preguntó ella, sin rodeos. Tomás sonrió. Le entregó el sobre abierto. Acepté. Pero no me voy aún. Quiero cerrar el ciclo. Falta una última pieza. Durante un mes, preparó con sus alumnos una obra original. Cada niño tuvo un momento para improvisar, para dirigir, para romper la partitura y recomponerla. Y el día del acto final, el salón estuvo lleno. Padres, docentes, vecinos. Hasta don Ernesto, con bastón y una boina, se hizo presente. Tomás no dirigió. No tocó. Se sentó entre el público. Observó. Escuchó. Sintió. La obra fue un caos armonioso. Voces, objetos, teclados, cajas. Risas. Un solo de cucharas. Un momento de silencio absoluto. Luego, un estallido de sonidos mínimos. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato. El público estaba desconcertado. Luego, alguien gritó. ¡Otra vez! Y ahí sí, los aplausos. Tomás se despidió con abrazos. Con notas escritas. Con lágrimas. Se fue sin ceremonia. Caminó con su teclado al hombro, la misma bufanda de siempre y una sonrisa tímida. Pero antes de irse, dejó en la biblioteca una caja. Dentro, una carta para quien la encontrara. La música no está en las notas, sino en lo que provocan. Si estás leyendo esto, es tu turno. Encontrá la próxima melodía. Años más tarde, esa misma escuela sería reconocida como modelo en inclusión musical. Nadie recordaba exactamente cuándo cambió todo. Pero todos coincidían en algo. Alguna vez hubo un maestro que enseñó a escuchar el mundo de otra forma.